Estamos al decir de Connie Hughes a 2 semanitas y un suspiro del acto que definirá las elecciones, este ciclo electoral que culminará con la nominación del futuro presidente de la República. Bienvenidos a todas las voces. El debate en la pantalla de Canal 4. A propósito de debate, tenemos información sobre este evento, que ahora es obligatorio, entre la calle Pou y Martínez. Se sabe la fecha, se sabe el formato, se sabe, creo, el lugar en el que va a ser. Hay muchos detalles interesantes. Se sabe que va a tener algunas diferencias importantes con los que ustedes ya han visto aquí en esta pantalla. Así que les vamos a estar informando de eso. Buenas noches, Conrado. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Bien, Daniel? ¿Cómo andas? Bien, hoy tenemos un menú amplio, ¿eh? Podríamos decir, ¿cómo te va, Gabriel? Muy bien, muy Viste buenas que saludo como a los polos, pero da gusto recibir también a la magíster en Ciencias Políticas, Florencia Alonso, que una vez más nos acompaña. Florencia, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel. Viviana Ruggero, que hoy en Telenoche ya les dio los primeros puntos de este acuerdo. ¿Cómo se llama? Viviana, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches. Compromiso por el país. Compromiso por el país, lo tenemos acá, lo presentaron finalmente el documento con la firma de todos los ex precandidatos del Partido Independiente, Cabildo Abierto, el Partido de la Gente, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Ya está firmado y tiene varios cambios. ¿Varios cambios? Sí, no solo los que mencionamos en Telenoche, que tenían que ver con la seguridad, con la educación, hay otros. Hay otros, sí. Ajá. Hay Me lo vas a varios. contar después, si te parece, más adelante. Hay como un hecho político potente que es este, y después el de los platillos chinos, digamos, ¿no? Porque Mario Vergara se perfila como futuro ministro de Economía si efectivamente el Frente Amplio gana el cuarto gobierno. ¿Querías decir algo, Connie? Quiero presentar a los invitados. Como lo recibí hace muy poco rato, Sí. estoy igual que Orsi. Vine rifado al examen. El compromiso por el país lo tengo en el teléfono y todavía no pude hacer la exégesis para compararlo con el borrador. Ajá, bueno. Tengo 2 invitados que además de esto de la política saben muchísimo. Estaban comentando algunas anécdotas muy interesantes de lo que ha significado esta campaña electoral. Llegan un poco cansados. No sé si puedo manejar el número que me dio Pacha Sánchez, que es uno de los invitados. Alejandro, buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Daniel, ¿cómo andás? Bien, Un gusto bien. estar aquí. Usted alquiló un auto, ¿no? Y salió de recorrida de cara a las internas en su momento. Exactamente. Y allí era fácil, ponías 0 en el reset ahí del cuenta kilómetros y te dabas... ¿Cuánto recorrió? 25.000 kilómetros. 25.000 kilómetros. Bueno, Gandini, así ¿cómo está, anda, Dani. Jorge? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. 22.000. Ah, Te gané bueno, por ahí- 3. Te gané por 3. está en el margen de 22.000. Sí, señor. Así que anduvieron más o menos en todo el país, Sí, recorriendo los metes. mismos lugares, ¿no? ¿Y el otro numerito lo puedo manejar? Chorizo al pan. ¿Cuántos chorizos al pan se consumen en una campaña? Y bueno, fíjate que si siempre que vas a alguna actividad, siempre te invitan con un chorizo al pan. Obvio. Yo llevo contabilizado 150. 150. 150 Tu chorizos. dieta se fritas hizo otras puré, Pacha. ¿Eh? Tu dieta se hizo puré. Bueno, la ese dieta es el sí, gran sí. problema que me generan las campañas. Terminás un poco con sobrepeso. ¿Y Gandini miden chorizos al pan? No, pero tengo cantidad de tortas fritas. De torta. Que es el segundo producto. Seguro. de la Exacto, campaña. exacto. Totalmente. Bueno, en este clima es que queremos llegar, por ejemplo, a este tramo final de la campaña. Es un clima republicano, de respeto, más allá de algunas cosas que pasan, ¿no? Y de algunos ruidos que hubo en esta campaña. Yo les quiero preguntar, ¿se enrareció, se ensució la campaña en este último tiempo, desde su No. punto de vista, Pacha? Yo no considero que se haya agradecido la campaña, al contrario, creo que es un gran valor que tiene el Uruguay, el respeto que se tiene los candidatos, el respeto que tienen los militantes. Lo comentamos afuera, es decir, uno participa de las campañas electorales y se encuentra con puestos que reparten listas de gente del Partido Nacional, del Frente Amplio, con mucho respeto. Pero a usted mismo Lo que le tocó sí hay- vivir un incidente personal, ¿no? Sí, Hay sí, una pero eso fue un piña, incidente aislado en todo Ajá, caso. ajá. Me parece que hay que... el ritmo de la campaña es otro. ¿Pero y habló la- con Lema, por ejemplo, después de ese Sí, incidente? el mismo día. Nos terminamos fumando un cigarro afuera en la puerta del canal y justamente Sí, fue conversando sobre esas aquella cosas. situación en el 12, ¿no? Exactamente. Pero no, yo creo que lo que hay, generalmente las campañas lo que hacen, sí, muchas veces es endurecer mucho los discursos, ¿no? Porque bueno, uno siente la política del corazón y a veces en un debate, en una discusión y en una campaña electoral que además tiene rasgos muy competitivos, a veces genera Claro. algunos cruces fuertes, pero son cruces de ideas, de proyectos y de miradas sobre el país. Bueno, tengo una tapa sobre declaraciones que fueron muy polémicas y que me parece que merecen ser comentadas en este ámbito. Jorge, le pregunto lo mismo, ¿se enrareció, se ensució la campaña?
La convivencia, yo creo que las excepciones siempre están, pero la gente convive, los militantes conviven bien, los dirigentes también. Pero se ensució la campaña. Sobre todo, se ensució mucho con la campaña del sí y la sustracción de boletas, la rotura de boletas, la manera de impedir o de buscar de impedir que los ciudadanos pudieran elegir libremente. ¿Pero usted el día entiende de que la eso, por elección. ejemplo, condicionó el resultado final? Yo creo que incidió en el resultado final. No me animo a decir que se hubiera cambiado, pero conocemos mucha gente que no pudo votar. ¿Cuál es el porque no la porcentaje encontró. final de la campaña? 47 prácticamente. Ajá. Sí, Sí. se hablaba de un poquito más, inclusive, ¿no? Sí, 40, La creo que lo que rotura no- leí hoy era 47. Faltaron 70.000 votos. ¿Eso lo hubiera cambiado? No sé. Pero fue muy desagradable ese día la cantidad de denuncias que íbamos recibiendo y todas las capturas que pudimos hacer de la gente que hacía una gracia, se creía que eso era un chiste y la denuncia penal está hecha, es un delito electoral. Pero ahora las redes sociales ensucian mucho la campaña, ¿no? Apareció esta empresa, ¿cómo se llama? Que hace el chequeo de verificado. Verificado. Que está todos los días mandando 2, 3 verificados de que es falsa tal o cual cosa. Ahora aparece la Rañaga con una papeleta diciendo el próximo 24 vamos a votar otra vez por la reforma. Sí, las redes sociales Y hay- es otro mundo Bueno, aparte, ¿no? pero hay campañas también organizadas y también se está diciendo muchísima mentira. Muchísima mentira. Después la detallamos en el programa Claro, si querés. lo que pero pasa por que, por parte ejemplo, también de los dirigentes, ¿no? Incluir la boleta del sí a la Anula el reforma voto. anula el voto. Anula. ¿Eh? Si la Corte no resuelve lo mismo que resolvió para el 27 con las papeletas apócrifas, ¿se acuerdan que habían aparecido papeletas de la elección del 2014 y la Corte resolvió que si aparecieran en esta iban a ser validado el voto, no el sí, no aparecieron finalmente. Si la Corte no resolviera algo parecido, entonces eso sería un objeto extraño, anula el voto y hay quien está tratando de que se anulen votos. Bien, Jorge Pero ahí Galván, lo que hay que senador hacer es una denuncia rápida a la Corte y la Corte inmediatamente toma decisiones. Y yo Estamos creo que la en podían hacer todos los partidos, además, porque no sabes lo a que quién está afecta. claro, lo que está claro es que las redes sociales generalmente generan el estar oculto, ¿verdad? Porque muchas veces no se sabe quién es la persona y muchas veces sacan lo peor de la gente, ¿no? Y en campañas políticas también. Hay estudios internacionales que muestran, por ejemplo, yo vi otra vez un estudio internacional donde en Estados Unidos, para poner un ejemplo, el 17% de las personas que comparten noticias falsas lo hacen sabiendo que son falsas y lo que quieren es perjudicar a una empresa, una persona, a un candidato. Entonces, hay un problema con las redes sociales Pero- que tiene que ver con eso, pero no se puede generalizar, me parece, al No, resto de pero la cambia sociedad. cuando los dirigentes No, está dicen bien. cosas falsas. Sí, Y en yo estos no sé. días ha sido, Bueno. hoy escuché varias. Probablemente se puedan discutir, no sé a qué te referís tú, Jorge, pero A me parece Orsi, que... a Orsi hoy diciendo en todos los canales de televisión que, y además lo escribió, que el acuerdo era un acuerdo en el que lo habían acordado la calle y el general Manini y lo habían dejado afuera Talvi. Ujú. Y a esa altura estaba firmado, ¿no? Entonces, ¿por qué No, introducir? lo cierto es que se modificó, ¿no? Y está No, bien pero no porque dejamos afuera a nadie. me parece bien interesante y ahora está la firma de firmado por Talvi todos. acá. Lo vi en los No, informativos y lo está la fir- firma lo de Talvi. firmaron, pero lo firmaron todos los partidos, eso está Por claro. eso. Lo firmaron ¿Cómo- los dirigentes cómo de los quedó partidos afuera Talvi? y lo que ¿Cuál es hicieron el- sí el fue objeto? hacer modificaciones, Claro, ¿no? como cualquier ¿Verdad? negociación. Por supuesto, está bien. Está bien, Entonces, pero opiniones yo no digo políticas lo que decís aparte. vos, digo lo que dijo Orsi. Ah, bueno, eso háblalo con Yamandú. No, pero estoy demostrando que también hay dirigentes políticos que dicen cosas que no son ciertas para generar temor y miedo. Temor, perdón, y falsedades. No Inducir comparto al mucho error. esa a la perspectiva. No la comparto, en eso tenemos una discrepancia. No creo que haya nos vemos. dirigentes políticos que estén en una campaña de mentiras. Francamente, yo siento que aún con las diferencias que se tienen, a veces en política lo que sucede es que se hacen muchos énfasis en algunas cosas y se legitiman otras, y entonces eso a veces puede ser que sean medias verdades que no son mentiras, pero no creo que el sistema político uruguayo sea un sistema mentiroso. No lo creo. Al revés, por ejemplo, el Hay MPP en excepciones. algún momento se manifestó molesto porque entendían sectores de la oposición que habían cooptado al candidato. Sí, claro. Yo podría decir, con el razonamiento de Jorge, podría decir, bueno, hay dirigentes del Partido Nacional que dicen que se cooptó la campaña de Martínez y que por tanto están se le mintiendo. intervino, ¿no? Es una opinión política con cierta
intencionalidad de tratar de erosionar la figura, en este caso de Daniel Martínez, en el marco de una competencia donde son dos candidatos que van a competir. Pero es falso, de toda falsedad, decir que hay una intervención, que hubo un golpe de Estado. Todo eso es falso y además creo que ha sido aclarado hasta el hartazgo y yo soy testigo, además, en que Daniel Martínez le pidió a Yamandú Orsi ser jefe de campaña en la primera etapa y Yamandú entendió que no podía abandonar por tanto tiempo la intendencia y sí le dijo en ese momento, 3 meses atrás, que estaba dispuesto a ayudar a coordinar en la campaña del balotaje, que es mucho más corta. Y yo no voy a decir que se está mintiendo, lo que estoy diciendo es que están exagerando algunas cosas y generando determinadas cuestiones de una manera un poco pilla. Pero no está ahí, no creo que sean mentirosos los dirigentes de la oposición. Fue sorprendente igual. Rosario, ¿ustedes sobreestiman o subestiman las redes? Estoy hablando específicamente del trabajo de opción, ¿no? Tienen que trabajar con eso, me imagino, es un insumo más. Sí, por supuesto. Nosotros, en realidad, las redes sociales y las encuestas web son una herramienta más también que utilizamos. O sea, nosotros relevamos información y las opiniones de los uruguayos de todo tipo de medios. También, en general, las encuestas de intención de voto, que son las que hacemos públicas, las hacemos por medio de telefonía celular, pero también a veces, aunque sabemos que tiene ciertos sesgos y ciertas limitantes, atendemos a las redes sociales. Y hacemos también algunos estudios por medio de esta vía. Igualmente, sí, con respecto a lo que me consultabas de si atendemos a lo que sucede o no, intentamos medir también lo que son las opiniones, las preferencias de las personas que están en las redes sociales, pero sabemos que son lugares que tienen ciertos sesgos y que la realidad es que, por ejemplo, si uno mira Instagram, no es lo mismo que pasa en Facebook y lo mismo que pasa en Twitter. El universo de Twitter a veces es también bastante engañoso, ¿no? Claro. Ahora, Florencia, por ejemplo, se dice, ¿no? En grandes países, se cita el caso de los Estados Unidos, que allí se entiende que en algún momento las redes operaron de tal modo que eventualmente pudieron decidir una elección. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al Yes We Can de Barack Obama en su momento, que lo instala en la presidencia por aquel movimiento fenomenal en las redes sociales. Después está esto de la Big Data, ¿no? Que te apuntan con una mira telescópica y te la dan en la frente. Pero también ustedes consideran que puede resolverse una elección por el impulso o por el ruido de las redes. No, nosotros no tenemos estudiado que eso sea así en Uruguay al momento. Obviamente que lo consideramos como un factor más que puede llegar a incidir en el resultado electoral, pero no está claro que en este momento sea un factor determinante o que digas que todo pasa por el tema de las redes sociales. Sin dudas, el tema de las fake news, que es un tema que preocupa en todo el mundo, en el continente han habido casos bastante graves también en campañas de países latinoamericanos, es un tema que con las redes sociales implica un desafío mucho mayor para los partidos y para los ciudadanos. Claro, cuando estamos hablando de redes sociales, casi naturalmente aludimos a Facebook, a Twitter y casi que marginamos a WhatsApp. WhatsApp es una red social y es una red social que en este tiempo se ha prestado para las peores fake news de todas, ¿no? Hay gente que simula con su voz ser de determinada persona acusando a un dirigente político de tal o cual cosa y la gente se lo cree. Y el WhatsApp sí tiene una capacidad de viralización tremenda. ¿Connie? Yo quería hacer dos consideraciones. Uno, las cifras. Como se terminó el escrutinio de la Corte, podemos dar con exactitud el resultado. El sí obtuvo el 46,8. O sea, no llegó al 47 sobre la totalidad de votos emitidos, porque ese es el parámetro sobre el cual se debe considerar. Si el voto al sí fuera para la adjudicación de bancas, es decir, sobre los votos a los lemas, el sí habría sacado el 48,95, es decir, habría estado a un punto, como efectivamente señala Jorge, le faltaron 77.000 votos al sí. Una hazaña extraordinaria con el respaldo de ningún candidato a la presidencia, ni explícito, ni implícito, ni ninguna otra cosa. Los ciudadanos, felizmente en el Uruguay, decidimos nosotros y por ante nosotros. La segunda consideración es que lo que no se puede tomar muy en serio son una cosa con la cual nosotros nos divertimos desde que empezó este programa, que son los llamados sondeos no estadísticos. Recuerdan el último programa antes de la veda, el martes anterior a las elecciones, durante toda la mañana llegamos al récord de participantes y venía muy razonable. 14.000 votantes. Aquel que dio 30.000 al final. Pero era 14.000 votantes, habíamos tenido 5.000 en la vez que habían tenido más, al mediodía
40% del Frente, 30% del Partido Nacional y 20% del Partido Colorado. Yo le había bichado, digo, que está bien, está muy razonable. Cuando llegué acá al programa tuve que hacer una promesa, que ya la cumplo, anuncio que no me voy a vivir a Canberra, porque el resultado había sido 56% del Frente Amplio. Y yo dije, si esto fuera una muestra estadística, yo sencillamente me voy del Uruguay. Pero obviamente no ocurrió. ¿Qué pasó? El Frente puso a sus equipos, no los conozco, ni me los imagino, ni me importan, pero puso a gente a votar y metieron 16.000 votos en la tarde. Y les dio, quedaron contentos, 56%. Gabriel, voy contigo antes. Tenemos la consigna para hoy. ¿Cómo te va, Jimena Sabarís? Muy bien, Daniel, muy buenas noches para todos. Un placer saludarlos esta noche. Sí, queremos integrar la opinión de ustedes desde sus casas también al debate de esta noche. Y hoy en Twitter les preguntamos, si usted tuviera que calificar al sistema político en campaña, ¿cómo hacen con los alumnos de una institución educativa? ¿Qué nota les pondrían? Pueden ingresar con el hashtag Opino en TLB, que también estaremos leyendo sus comentarios y sus opiniones, que ya estamos recibiendo muchos a lo largo del día. Qué interesante esa consigna. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Jimena. Decías, Gabriel. Yo creo que la campaña en general, si la comparamos con el resto de América Latina, viene en términos muy uruguayos, por decirlo así. Es obvio que se caliente en estos días. Yo hoy estaba escribiendo para el semanario y me empezaron a salir unas ventanas emergentes en la computadora que dicen: en el año 1973 Daniel Martínez casi asesinó a 200.000 uruguayos. Perseguí eso, a ver de dónde venía, y después casi inmediatamente me llegó por WhatsApp un link de un portal salteño, que no voy a mencionar porque obviamente fue utilizado, que decía exactamente lo mismo y te reportaba entrar a ese portal. Entrabas al portal y te daba otra noticia, completamente distinta. Pero hoy de tarde se ve que hay alguna, que obviamente yo no responsabilizo, no creo que ningún partido esté atrás de esto porque no tiene ningún sentido, pero le llegó a miles de uruguayos este mensaje: Daniel Martínez casi asesina a 200.000 uruguayos en el año 1973. Es una historia viejísima, una fake que tiene más de 7 años y que alude a un fantasioso relato que le atribuye a Daniel Martínez, cuando estaba en segundo de liceo, ser el responsable de apagar la llama de los gases de la planta cuando de la acá. huelga general. Lo que digo es que hoy volvió a salir Pero claro, virulentamente. es como, digamos, como todas las noticias falsas y los rumores. Yo recibo, porque soy un viejo internético, cosas que leí hace 20 años y a los que me lo mandan le digo, ¿dónde estabas tú? ¿Adentro de una caverna? Esto es más viejo que el agujero del bate, no circula más. A mí me dijeron que era eso, no sean nabos. Ahora, 2 minutos. ¿querías hacer un apunte, Florencia, sobre esto? No, al respecto. Quiero que mis invitados se detengan en esta placa, ¿no? Lo que decía la señora vicepresidenta Lucía Topolansky, y que además está reflejado en una etapa de la República, ¿no? ¿Qué dijo Lucía Topolansky? Porque además aquí hay que ponderar, evaluar la estatura institucional. Es la vicepresidenta de la República la que se manifiesta en estos términos, que le valieron además una muy fuerte crítica, una salida de cruce de todo el arco opositor. Allí está, Topolansky: si gana la calle, la ley de urgencia generará una movilización social gigantesca. Dijo que duda que la coalición pueda resistir y afirmó que ante estos riesgos vamos a recorrer todo el país para poder explicar a la gente con claridad las cosas. Comentario sobre esto, Gandini. Me gustaría que nos explicara qué conoce de la ley de urgencia. Opinan de la ley de urgencia como si estuviera escrita. La ley de urgencia es un procedimiento que va a recoger, para ser efectivo, parte de lo que se acaba de acordar. La ley de urgencia es un procedimiento muy parecido a la ley de presupuesto, que tiene plazo para aprobarse, que ya se ha usado muchas veces y que se ha anunciado que la usaremos inmediatamente de asumir para poder corregir una cantidad de aspectos que el país necesita. Ese es el corregir instrumento rápido. que ustedes quieren aplicar. Pero ¿qué me dice de ese concepto donde dice, dudo que la coalición pueda resistir? Que tiene que tiene una intencionalidad política que además le agrega falsedad y miedo. Si gana la coalición,
va a haber estallidos sociales, va a haber enfrentamientos, vamos a entrar en el caos. Eso es lo que quiere decir nada menos que la vicepresidenta de la República. Algo así como un Chile en Uruguay. Por eso le digo que los dirigentes políticos, algunos de ellos del Frente Amplio, tratan de introducir la mentira y el miedo. Viejo recurso de los partidos comunistas que, con miedo y mentiras, tratan de inducir la opinión de la población. Y esto es muy grave porque le hacen nada menos que la vicepresidenta de la República. Pacha, usted la conoce a Lucía. Sí, en primer lugar que, claro, el problema es ¿Suscribe que... esto para empezar? Primero, lo que es importante es, para no generar falsas expectativas ni generar falsas verdades, es bueno no sacar de contexto las frases. Porque vale tanto una mentira como una frase sacada de contexto, ¿no? Entonces, ese es un titular, en este caso del diario La República. El trabajo del periodismo es, a mí me dijo una vez un viejo periodista que una entrevista entre un periodista y un político es quién saca el titular, ¿no? Es una pelea por quién logra el titular. Hay políticos que se lo saben y lo dan de pique, Y por ¿no? supuesto, por supuesto. En la primera frase. Claro. Y en definitiva, Lucía, una de las cosas que dice en una entrevista que es mucho más extensa, y lo que está fundamentando es, si en la ley de urgencia se pretende incluir aspectos que vayan en contra de los derechos que tiene adquirida la gente, probablemente lo que va a haber es movilización. ¿Por qué? Y bueno, porque a la gente cuando le recortan sus derechos, si a ti te recortan tu derecho, legítimamente en una democracia tenés el derecho a manifestar tu descontento. Está bien. ¿No? Y eso es lo que dice Lucía Topolansky, si la ley incluye determinadas cuestiones que son recortes de derechos que tienen los uruguayos, y ahí pone algunos ejemplos en esa entrevista mucho más extensa que le hicieron en Pero su casa. nadie puede En su casa. resumir una entrevista en un titular. Claro. En definitiva, no hay margen. E imaginemos que efectivamente acá hay un contexto necesario, que es la entrevista en su conjunto, después hay una necesidad de titular. Ahora, dijo lo que dijo. Si gana la calle, la ley de urgencia generará, y allí está entrecomillado, movilización social gigantesca. Y lo que yo le preguntaba a Bandini, duda Topolansky que la coalición pueda resistir. ¿No es alentar, digamos, Lo que dice Lucía Topolansky es que la historia del país nos ha demostrado que las coaliciones no resisten todo el periodo de gobierno. Y fundamenta por qué, y da razones de por qué, en definitiva, coaliciones de partidos diferentes tienden a diferenciarse naturalmente por una sencilla razón. ¿Cuál es la razón? Es que esos partidos van a competir luego en las próximas elecciones y generalmente son muy inestables. Y eso es una opinión política que tenemos nosotros, que está referida a la historia del país. La historia del país ha demostrado que las coaliciones han sido inestables porque al tercer año del gobierno, naturalmente, y esto es naturalmente, el partido que está integrando el gobierno en coalición, en minoría, se retira porque empieza su campaña electoral, y eso hace que los gobiernos en la historia del Uruguay que fueron de coalición han tenido enormes dificultades para culminar ustedes con las advierten, coaliciones armadas. Ustedes advierten que la cohesión del Frente Amplio se le da un programa único, por ejemplo, Sí, un programa común. sí, Eso es lo sí. que les da garantía. Sí, que no está exento de discusiones, porque la vida Si nunca las está exenta de coaliciones discusiones. pueden no durar 5 años y pueden dar nada más que 3 o 4, estaría bueno que se nos explique cómo se hace para gobernar con 42 diputados y 13 senadores y sin posibilidad de hacer acuerdos con nadie. Porque este documento, que es el compromiso por el país, es un compromiso para ganar y gobernar. Pero este compromiso también nos compromete si llegáramos a perder, porque acá están las coincidencias. ¿Cómo va a hacer el Frente para sacar una ley? ¿Cómo sostiene un ministro? ¿Cómo hace para parar una investigadora? ¿Cómo hace para sacar una ley? Porque además este Frente Amplio está mucho más recostado a la izquierda del que estaba el anterior. 24 diputados del MPP, 5 comunistas que tenían uno, 3 socialistas ortodoxos marxistas, 32 en total de los 42, 3 de Astori y 7 dispersos. No solo tienen la mayoría adentro, sino son hegemónicos adentro. Si Martínez ganara y quisiera acordar con la oposición, en esa frazada corta que tiene, tira para nuestro lado, porque nosotros vamos a poner nuestras condiciones, y se destapa la izquierda. No tiene manera de atar a la izquierda que le quedó gobernando el Parlamento en su propio partido, con los acuerdos que tendría que hacer afuera de su partido, que además están unificados aquí. Gabriel. Yo creo que aquí hay dos cosas. Digo, una es que efectivamente, como dice el senador Gandini, hay una ley de urgente consideración, que es lo que ha planteado la calle como su instrumento, que obviamente es constitucional, la ley de urgente consideración está dentro de la Constitución,
Pero el tema es que efectivamente uno de los problemas que hay es que estamos, decías tú, a 2 semanas y un suspiro de las elecciones y nadie sabe lo que va a contener esa ley de urgente consideración. Y me parece que eso es un hecho relevante de la campaña electoral. Vamos a analizar esto después, creo que esto tiene algunas pistas, pero creo que esto con claridad no establece cosas muy fuertes que estaban y que se estaban planteando como elementos centrales para una acción de gobierno, y eso genera claramente una inestabilidad. Llegar a 2 semanas de la elección del balotaje y no saber cuáles son los contenidos de lo que se plantea como el principal instrumento y lo que se va a hacer, genera esa inestabilidad. 2, bueno, la referencia al Partido Comunista y todos sabíamos que algunas votaciones iban a generar cucos, ¿no? Los cucos son... tanto el Partido Comunista como el MPP han demostrado en todo este periodo de gobierno la fidelidad a la democracia y el acatamiento de las leyes sin ningún tipo de problema históricamente. Yo estoy en un partido que va a cumplir 100 años el año que viene. Lo que digo es que, además de esto, hay otro planteo de lo de Lucía que podrá ser alguno más feliz, más infeliz, alguna formulación. Pero yo creo que no se puede ver nunca la movilización social como un peligro. O sea, yo creo que la movilización social, sea cual sea, es, de hecho, en los gobiernos del Frente Amplio ha habido movilizaciones sociales en contra, se anunciaron tomas de Montevideo y todo lo que se anunció, y yo creo que la movilización social es un elemento importante de la democracia que se tiene que hacer. No tengo dudas, yo lo que no tengo dudas es que sea la coalición multicolor, sea el Frente Amplio, sea quien sea, quiera retroceder sobre algunos de los derechos que se conquistaron, esos derechos se van a defender. Eso es así. Y creo, entre otras cosas, que por eso acá hay algunos puntos que no estaban en los programas de gobierno de la oposición, que hoy están mencionados, para dar algunas señales que en la campaña electoral habían quedado muy claramente para otro lado. Tuvimos un debate acá, Daniel, y con esto termino, sobre el tema laboral. Y acá tanto Conrado habló directamente de la reglamentación del derecho de huelga, Yo no como represento a nadie. como en el artículo 57 No represento a nadie. Está bien. Opino con Está bien. total Y los independencia. asesores que estaban aquí hablaron claramente de que lo que se pretendía era que los consejos de salario legislaran solamente sobre el salario mínimo, no sobre las categorías y con la mínima intervención del Estado. Bueno, si eso ocurre, claramente va a haber una movilización social en defensa de lo conquistado en los derechos de los consejos de salario. Bien, Florencia tiene un aporte, quiero ir con Viviana. Ahora, ¿sabes qué? Para administrar mejor los tiempos, Perdón, Gabriel. Daniel. No, al contrario, estás loco. Simplemente digo, necesito que me respondas con un sí o con un no. Sé que es un tema complejo. A ver. Primero, tú estás diciendo, bueno, no se conoce, pero ya se advierte que va a haber un retroceso en derechos sociales, en derechos adquiridos por parte de la gente. Eso ¿no? lo afirmo yo. Bueno, eso lo afirmas vos. Sí, Seguramente claro. Gandini tiene Es una una respuesta para temeridad. eso. Obvio. Pero ya estás anticipando eso, sin conocer que eventualmente puede suceder aquello. Yo te pregunto, por sí o por no, ¿puede pasar lo de Chile aquí si gana la calle? ¿Sí o no? Yo creo que puede haber movilización social. Me Lo de estás Chile respo- esperemos que ya- no, porque ya te la esperemos regaste. que no haya una represión sangrienta como la de Piñera, ¿no? Esperemos que no. Pero puede pasar. Eso La que está- movilización sí, esperemos Pero que los con esas enfrentamientos no. características. A ver, No, tengo yo una creo que pregunta no, para que hacer. Uruguay Pero, a ver, tiene hay su gremios- manera de movilizarse. Hay gremios, hoy el gremio de la educación, por ejemplo, se manifestó en ese sentido. Nosotros estamos en la radio Olivera y están previendo movilizaciones e incluso no se descarta ya de antemano una huelga. Entonces, movilizaciones va a haber y hay varios sindicatos Pero y son de peso que se señales- van a mover, que se van a Son movilizar. señales Porque ya dicen- político-partidarias que dan Está estos bien, gremios. Están está diciendo, no voten a la calle, no están diciendo si le afectamos los derechos, porque no tienen nada para decir. Está bien, lo que digo Ni es que, leyeron el acuerdo. Lo que digo es que hay gremios que se están preparando desde ya y están marcando posición desde ya y están diciendo, le vamos a hacer Porque frente. están haciendo juego político-partidario. Voy con Pacha Sánchez antes, Florencia. Porque tiene Sí, memoria. en realidad un aporte respecto a lo que son las campañas históricamente de cara al balotaje. Ahora los escuchaba a ambos y en realidad siempre el tema de la estabilidad y la gobernabilidad es un tema que surge reiteradamente en las campañas electorales del último mes, ¿no? De cara a noviembre. Sobre todo la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Claro, las últimas 2 veces lo que vimos fue un Frente Amplio que tenía aseguradas las mayorías parlamentarias. Igualmente, desde el otro lado se argumentaba que era posible, digamos, mantener un gobierno, bueno, aún en minoría. En realidad ahora lo que le sucede al Frente Amplio es que se le dio vuelta esa historia y lo que creo que está en pugna un poco es ver quién garantiza la estabilidad o la gobernabilidad. De un lado, me parece que la coalición multicolor en realidad
realidad lo que busca es garantizar que esa coalición amplia le va a dar gobernabilidad al país, mientras que del otro lado lo que dice el Frente Amplio es, bueno, en realidad nadie tiene mayorías y esa coalición tampoco está garantizado que pueda mantenerse en el tiempo. Entonces me parece que este tema de la estabilidad y la gobernabilidad es un tema que se repite bastante en este tipo de campañas. Y que parece va a ser el eje ahora en esto que queda, ¿no, Pachi? Y probablemente sea. Acá se hace una pregunta. Yo no voy a caer en la chicana de decir que Jorge está anunciando que va a voltear ministros si gana el gobierno del Frente Amplio porque tiene ganas, ¿no? Me imagino que los ministros serán interpelados por un parlamento y se analizarán si tiene o no. Hubiera durado menos, ¿no? No sé, pero digo, pero yo digo, para usar los mismos argumentos que vos decís, meten el cuco. Bueno, vos estás diciendo que si gana el Frente Amplio no va a durar ningún ministro. ¿Cómo gobernar? No, yo creo que no es así. Mira, yo no voy a usar el argumento que usaba el Partido Nacional en la campaña pasada, donde decía, es bueno que haya un parlamento sin mayoría del Poder Ejecutivo. No lo voy a usar porque no lo compartí en aquel momento. Lo que sí creo y lo que sí voy a usar es que el 70% de las leyes en Uruguay se votan por consenso. Y yo estoy convencido que si la ciudadanía nos ha colocado en el Parlamento, a los representantes de los diferentes partidos, es para que discutamos, acordemos y construyamos herramientas que cambien la vida de la gente. Y estoy convencido, Jorge, que aún con ese documento que ustedes están circulando, que es un documento lleno de generalidades, la discusión en el Parlamento va a ser una discusión punto a punto, va a ser un debate en donde vamos a ver, en vez de encontrar las diferencias, hay que buscar los acuerdos para generar las condiciones de que los problemas que tiene el uruguayo se resuelvan. Entonces yo no creo esto que tú estás diciendo, porque he hablado con muchos legisladores de otros partidos y menos creo esta idea del Frente Amplio radicalizado, porque conozco bien de cerca el peregrinaje de muchos dirigentes políticos del Partido Nacional y del Partido Colorado hacia la Chacra del Cerro, porque saben que ahí pueden hablar y pueden dialogar y pueden acordar. Y se lo han dicho a Mujica y me lo han dicho a mí algunos otros legisladores. Entonces, aquí el verdadero ejercicio en un Parlamento que no tiene mayorías es justamente donde el debate político se va a dar en el Parlamento y donde los parlamentarios, tanto sean del gobierno, del oficialismo, de la oposición, tendrán que demostrarle a la gente que tienen la capacidad de construir acuerdos que signifiquen avances para el país. Qué humildad que te vino ahora. El documento base para un eventual gobierno de coalición, como te decía, tiene varias modificaciones. Algunas y la mayoría están en seguridad, ¿no? Se quitó la propuesta de la cadena perpetua revisable, que era una de las propuestas que estaba dentro de la reforma constitucional Vivir sin Miedo. También la de hacer inescarcelables los delitos vinculados al narcotráfico. Esto se sacó, estaba en el primer documento borrador y en este no está. Y se agrega la construcción de una cárcel de máxima seguridad, revisar el sistema de libertades vigiladas y revisar y asegurar el efectivo cumplimiento de la ley de faltas. Me gustaría consultarle a Gandini porque lo único que quedaba de la reforma, que como decía Conrado tuvo un 46,8% de apoyo, se saca de este documento. ¿Cómo lo evalúa usted? Primero, no estaba eso en el programa del Partido Nacional. Se incorporó en el documento para dar una señal que ese 47% de personas que votó dieron un mensaje y se incorporó ese. Por eso, que una no fue señal que duró una aceptado semana. por otros partidos. Todo esto es una semana. Se incorpora y se saca. ¿Por qué? Porque no hizo consenso con los demás partidos. Eso lo que demuestra es que ese documento está trabajado y el acuerdo tiene detrás el compromiso de que esas cosas se van a votar. ¿Y a su sector cómo le cayó que lo hayan sacado? Bueno, con todo respeto y además, si ustedes leen el acuerdo, al final dice que se podrán agregar otras cosas. Yo no tengo dudas que Larrañaga, como legislador, va a presentar un proyecto de ley con eso. Y verá si puede hacer acuerdos o no para que se transforme en ley. O sea, lo que no está en el acuerdo no impide que los legisladores ¿Larrañaga de un quiere partido presentar o del esto otro... Digo, a nivel no lo legislativo? hablé, pero no tengo dudas que alguna de estas cosas que se pueden hacer con ley, Larrañaga, nosotros que creemos en ellas, probablemente las presentemos, como tantos proyectos de ley se presentan, y obtendrán respaldos o no de la coalición o incluso de otros partidos. Pero eso es otro tema. Ahí no está comprometido. Lo que está ahí es un compromiso. El compromiso sobre ese tema no se alcanzó con todos los partidos. Lo otro que me parece importante, y termino, Daniel, Sí, claro. agregar, es que se incorporaron cosas, se nota, de todos los partidos.
pero hay una presencia fuerte de las propuestas de Cabildo Abierto. Incluso, de hecho, en el primer capítulo se plantea realizar durante 2020 una auditoría de gestión dentro del marco constitucional vigente que permita identificar espacios de ineficiencia y eventuales irregularidades en el manejo de recursos públicos. Esta es una de las medidas que más ha insistido Guido Manini Ríos. Desde esto hasta él en su agenda de derechos de Cabildo Abierto hablaba de algunas poblaciones menores que tienen problemas, por ejemplo, de diabetes y demás. Hasta esas cuestiones muy puntuales se incluyeron en este documento. Y están bien, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Es más, nosotros estamos agregando, habíamos puesto, y sigue estando, una agencia de monitoreo y evaluación de las políticas públicas. ¿Qué es lo que dice ahí? Es una auditoría permanente. Hay que mirar para atrás, también hay que mirar lo que estamos haciendo. Y a mí me parece bien. Digo, lo hizo Cabildo Abierto, la verdad, yo no me fijé, pero me pareció que estaba bien. Proteger a los más débiles, dice el punto 9 también, ¿no? Y allí se detiene, por ejemplo, en... dice, uno de los mayores desafíos que enfrentamos los uruguayos es recuperar la integración y la justicia social. También siempre fuimos la sociedad más integrada y con mejor distribución del ingreso en América Latina. Hoy estamos golpeados por la fractura social, la marginalidad y la vulnerabilidad económica de muchos hogares. Y allí dice, por ejemplo, reorganizar y redefinir las estrategias de acción del MIDES. O sea, se toma como referencia también una acción social. Totalmente compartible, porque en realidad el documento está cargado de buenas intenciones y de generalidades, ¿no? Ahí no hay ningún artículo de proyecto de ley. A mí si me dicen defender a los débiles, yo lo voto con las dos manos. Me dicen hay que tener una agencia de evaluación del gasto público, lo voto con las dos manos. Y la investigadora de Venezuela... Hay que auditar, por ejemplo... y si se quiere auditar, que se audite. ¿Sí? Yo no tengo ningún O sea, problema. si hay un proyecto El Uruguay ha avanzado muchísimo. Gran experiencia. El Uruguay ha avanzado muchísimo en transparencia de la gestión pública, ¿verdad? Se votaron leyes muy importantes, por ejemplo, donde todos los ciudadanos pueden acceder a la información pública que antes no podían acceder. No es verdad. Y lo pueden hacer No a es partir de verdad. presentar. ¿Cómo que no? Que si se reserva todo lo importante, pregúntenle a los periodistas a ver si pueden acceder. Pero escuchame una cosa. No nos contentan se los han pedidos de hecho informes a un nosotros. montón de cosas. No, no es verdad. El discurso de que el Estado es Mucho opaco humo. es una gran falsedad. No es verdad. Y eso está lleno de un montón de buenas intenciones. Más, hay un montón de propuestas ahí que son del Frente Amplio, ¿no? Y que viene pregonando el Frente Amplio hace muchísimo entonces tiempo. las van a Entonces, votar. ¿y por qué no? Y no va a haber problema de votar las cosas que están bien, las vamos a votar. No vamos a votar, capaz no vamos que a te votar lo que firman. acabas de anunciar de que te lo bajaron del documento y vas a insistir en el Parlamento. Eso no te lo vamos a votar, que es la militarización Pero está muy bien. de la seguridad. Eso Como no te lo vamos a votar tantas cosas. y tampoco te lo llevó la oposición, el conjunto de la Está oposición. bien, Pero nada más más allá que de eso, 1.200.000 personas. acá lo Nada más, más. ¿Cómo hay lo más que importante, lo más permitime importante. Hay una señal igual ahí, ¿no? La población dio Hay una una gran señal en señal, la elección. pero a ver, ¿cómo hay se una incorpora gran eso? señal. Hay una gran señal de la ciudadanía que dice, yo tengo una enorme preocupación por la seguridad pública, Ahí va. ¿verdad? Nosotros defendimos la idea de que la reforma no era la forma. Pero Hay no- que discutir ni- sobre la forma. Si me permitís, Alejandro, ¿Cuál es la forma no para dice cambiar? simplemente eso la gente. Yo tengo una gran preocupación Sí. por la seguridad pública. La gente dice, hay que tomar medidas drásticas con la inseguridad. No sé si dice eso. Que hay Y que bueno, tomar pero medidas eso es lo que la drásticas. reforma votó, no lo plantea- podés interpretar la de reforma otra planteaba manera. No, pero cuestiones. primero, vamos a partir de una base. La reforma, acá las reglas de juego de la democracia son las reglas de juego de la democracia. La reforma no salió. No. Bien, porque hay mayoría de los uruguayos que entiende que ese no es el camino. Bien, hay un conjunto de uruguayos La mitad, importante. casi. No es la mitad, porque si fuera la mitad ganaba. Pero es casi. No, no. Bueno, pero Más de un por, millón de por personas. casi no se murió nadie. Entonces, yo lo que digo es, hay un alto porcentaje de ciudadanos que le dieron un instrumento y esos ciudadanos fueron y lo eligieron. ¿Ah? Yo no voy a hacer un análisis politológico si toda la gente que votó la reforma sabía exactamente cuáles eran los puntos que tenía la reforma. Lo que entendió la gente es que necesitaba un instrumento para dar una señal de que había que combatir de alguna manera con fortaleza los problemas de inseguridad. Nosotros estamos planteando, y Daniel Martínez está planteando, 12 medidas para combatir la inseguridad. Y lo que decimos nosotros es, hay que extender el PAO a todo el territorio nacional, porque ha dado buenos resultados en donde ha operado. Hay que llevar y multiplicar la cantidad de cámaras de videovigilancia a 10.000. Y lo que estamos diciendo además que el programa Mirador, que fue un proyecto que actuó sobre una zona muy compleja, de un territorio muy complejo, ¿verdad? Hay que llevarlo a 20 territorios más, ¿no? Y ese es el plan barrio a barrio. Y esas son algunas de las medidas que nosotros decimos. A mí me pueden decir, porque es la respuesta fácil, decir, ¿y por qué no lo hicieron antes? ¿Verdad? Y yo Me lo puedo decir sacaste con de la total... boca. Y claro, porque es el casé que tienen ustedes. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Claro, 15 años. Entonces yo lo que tengo que decirle a la ciudadanía, en definitiva, porque las encuestas miden la opinión pública y uno las toma como herramienta del estado de la opinión. Pero la encuesta más importante es la gente votando.
Sí. Y entonces a mí la gente me dice que este es un problema y me está diciendo a mí, que fui gobierno, que tengo que poner mucho más recursos y mucho más fortaleza en eso en un nuevo gobierno, que va a ser encabezado por Daniel Martínez. Y yo creo que ese mensaje es un mensaje que el Frente Amplio tiene que asumir. Ahora, ¿cómo Tiene evaluás que asumir que tiene que cambiar, tiene que asumir que tiene que hacer más política, tiene que asumir que tiene que generar más recursos y tiene que asumir que tiene que mejorar porque se quedó corto. ¿Cómo evalúas políticamente que se haya nombrado a Gustavo Leal como ministro del Interior? Para mí el excelente. único, pero muestra continuidad, no sé sé si muestra continuidad. Gustavo Leal fue la cara visible del programa Mirador, que significó una intervención, no solo policial, porque en realidad los problemas de seguridad y convivencia y de inseguridad se resuelven con un conjunto de políticas, donde muchas veces en algunos barrios el Estado estuvo ausente, y en ese programa Mirador se intervino con política de vivienda, se abrieron calles, se llevó preso a los que estaban haciendo determinados desórdenes y determinados delitos que están allí, y Gustavo Leal fue la cara visible de eso. Entonces, desde mi punto de vista, nosotros hemos cometido errores en seguridad y en otras áreas de política. Y tenemos que asumir autocríticamente que el Frente Amplio ha cometido errores. El problema no es cometer errores. El problema es si aprendemos o no aprendemos de los errores. Claro, y yo creo que le nosotros ofreces a la aprendimos. gente y le estás ofreciendo continuidad en cierta medida. Obvio. No le estoy ofreciendo continuidad. Le estoy ofreciendo que no todas las políticas que se llevaron adelante en el Ministerio del Interior dieron los resultados esperados. Pero hay políticas que dieron los resultados esperados y lo que tengo que hacer yo en el futuro es potenciar aquellas políticas. ¿Quién mejor que quien desarrolló esas políticas en un espacio concreto, digamos, un prototipo, las pueda llevar a escala nacional para poder tener resultados exitosos? Yo creo que ese es el camino. Pero ¿quién dijo que Mirador funcionó bien? Yo- Si las rapiñas aumentaron. Yo digo que funcionó bien. Pero no funcionó bien Y porque anda las a los rapiñas Palomares y vas a aumentaron ver la que violencia. vas a ver que Pero se mejoró. te Habla corrieron con la para la calle gente. de costado, muchachos. no, habla con la gente Y- allá. No, señor. Porque si hay más rapiñas, si hay más asesinatos, si hay más hurtos, quiere decir que no funcionó bien. Y de 20.000 pasaron a 30.000, con Mirador funcionando y Leal dando la cara. Es la continuidad. Como Vergara es la continuidad de la política económica. ¿O qué? A ¿O ver, nuevo? es muy pintoresco escuchar después de 15 años a un conspicuo diputado del gobierno anunciar la disposición hacia la transparencia y la Total. muestra a la transparencia y la muestra de libros, de actuaciones, y taparon todos y cada uno de los innumerables ejemplos de denuncias que diputados, esforzados y senadores plantearon. Pero si eso no fuera solo así, el 19 de septiembre se pretendió hacer una investigadora de por qué el Uruguay se había abstenido de la sanción y de la investigación sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, y el canciller Nini, esto fue en septiembre, no hace 10 años, cuando el canciller era Gargano. No, con Nin votaron absteniéndose, amparando al régimen de Maduro, que había 19 votos a favor y hubo 21 abstenciones, y no se aprobó esa por el voto de Uruguay. Una vergüenza, pero eso ha sido en ACE, en los negocios de Venezuela, es decir, Todas causas judiciales que la justicia no encontró ningún delito. No, todas causas judiciales. No, es porque más, en acabas la de hablar de los transparencia, negocios de Venezuela y en la justicia archivó el caso. Créanme o no, Lo en la archivó. transparencia, Salvo pregúntele que a tú no Viviana, creas en la justicia. pregúntele a Viviana Capaz que no Ronquero crees cómo en la le justicia. fue cuando quiso averiguar en qué se gastaba la plata de La Cancillería. Cancillería. Y le dijeron, eso pertenece Está reservado. a la reserva, es secreto. No, y ahí la justicia lo hizo secreto por 15 años. Por eso, un mamarracho. O sea, la disposición a la transparencia es lo menos parecido al régimen. Por lo tanto, todo el país está pendiente de las auditorías que comenzarán el 2 de marzo. Voy contigo, Florencia, y además Jimena tiene mensajes. Sí, quería en realidad hacer algún comentario respecto a lo que hablaban de las preocupaciones de los uruguayos. Eso es un dato que nosotros venimos midiendo desde hace bastante tiempo. Bueno, cuáles son los temas que preocupan El ranking, a ¿no? los uruguayos. Claro, es una pregunta abierta que las personas contestan lo que les parece y después, bueno, nosotros agrupamos. Y en realidad el tema de la seguridad es cierto que es un tema que viene encabezando ya desde hace varios años las principales preocupaciones de la ciudadanía. En los últimos años es cierto también que el tema del empleo en las últimas mediciones ha tomado más preponderancia de lo que venía haciendo
de hace unos años para acá, ¿verdad? Pero con respecto a eso también señalar algunas particularidades. No todo el Uruguay es igual, o sea, el Uruguay es bastante plural. Claro, ahí sentido... llamó un poco la atención que la reforma hubiera tenido más aceptación en el interior que en la zona metropolitana, por ejemplo. Sí, ¿no? a eso iba. En realidad, si uno mira los resultados de la propuesta de la reforma Vivir sin Miedo, en realidad en Montevideo creo que rondó el 40%, 39% el sí, si mal no recuerdo. En el interior estuvo en el 53%, si uno toma al interior como una globalidad. Y bueno, si va caso a caso, verá que hay departamentos en donde se hubiera aprobado y otros en donde no. Hay una correlación bastante fuerte también Claro, porque entre... la percepción es que todo ocurre, lo más grave, digamos, ocurre acá en la zona metropolitana, ¿no? Claro, esa es, en realidad son los datos también claro, en cuanto a claro. criminalidad, pero es cierto que las preocupaciones varían según la población en donde resida también. Y hay una correlación bastante fuerte en cuanto al resultado de la reforma constitucional y lo que fue, por ejemplo, la performance electoral del Frente Amplio en algunos departamentos. En general, en los departamentos donde ganó el Frente Amplio, la reforma constitucional no alcanzó el 50%. No es lineal, por ejemplo, está el caso de Salto y Paysandú, donde la reforma superó el 50%, pero en general hay una correlación bastante fuerte. Bien, Jimena. Recomendaciones para hacerles. Te quiero contar que Punta Tracking es líder en el rastreo satelital de vehículos de todo tipo. Autos, motos, camiones, camionetas, maquinaria agrícola, taxis, ambulancias e inclusive bicicletas. Con Punta Tracking el mismo cliente rastrea y sigue a sus vehículos desde su computadora o su teléfono celular. Punta Tracking, monitoreo satelital de vehículos, control en tiempo real desde su celular o PC. Punta Tracking, homologado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Punta Tracking, 0800 8284. Y tenés que saber que en noviembre en Óptica Brioso los multifocales con tecnología Freeform, antirreflejo y armazón están desde 7.490 pesos y los fotocromáticos desde 11.900. En Óptica Brioso encontrás el producto que estás necesitando al mejor precio del mercado, la mejor atención y el mejor servicio. Óptica Brioso en Montevideo, San José 1260, teléfono 2902 5051 y en la ciudad de Canelones 33518, teléfono 4332 3506. Óptica Brioso, con 13 años de trayectoria, se renovó con todo. Los esperamos en nuestro nuevo local de San José 1260 entre G y Yaguarón. Un local más cómodo, 100% accesible, con la atención y el servicio de siempre. Los mejores productos y precios del mercado. Consulte a nuestro teléfono 2902 5051 por promociones y descuentos especiales. Óptica Brioso es servicio diferencial. Y es momento de compartir mensajes de nuestros televidentes. Por aquí nos decía Daniel, el país se construye entre todos, más allá de las diferencias programáticas e ideológicas. Definir una campaña entre buenos y malos, dependiendo de dónde se esté, no le hace bien a nadie y desvirtúa lo que debería ser la construcción del país del futuro. Den el ejemplo, por favor, nos decía. Hoy también preguntábamos, ¿qué es lo que más les disgusta a ustedes de la campaña política? Gastón nos dice que se discuta tanto por partidos y personas, pero poco en ideas y propuestas. Estos son algunos de sus mensajes, seguiremos compartiendo más a lo largo del programa. Bien, bueno, acá tengo la información a propósito del debate, y ya hay fecha, más o menos la que se había mencionado. ¿Cuántos bloques va a haber? ¿Serán temáticos estos bloques? ¿Cuánto durarán? ¿Habrá más libertad o estarán restringidos los candidatos a un eje temático por cada bloque? Todos los detalles de esto lo vamos a tener en los próximos minutos, luego de la pausa, aquí en Todas las Voces. Antes de la pausa, o después mejor, les voy a preguntar, Vergara, ¿es continuidad en materia económica? ¿Eso es bueno o malo? Diputado Sánchez y senador Gandini me lo van a responder luego de la pausa, aquí en Todas las Voces por Canal 4. Con Todas las Voces y quiero contarte que, como ustedes ya saben, nos acompaña El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo, un lugar increíble para disfrutar en pleno corazón de Carrasco, en Dr. Schroeder, casi Avenida Arocena. Viví El Puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Y ya
estamos en noviembre y todos estamos de acuerdo en que antes de que termine el año tenemos que hacernos un control de nuestra salud bucal. Hoy quiero destacar la excelente atención y el servicio súper completo de la clínica odontológica Miodent Montevideo. Son unos genios en ortodoncia. También hacen limpiezas, cirugías, prótesis y estética. Ahora tienen un equipo más grande, profesional y una clínica súper completa. Encontralos en Chaná 2384, esquina Boulevard Artigas, y por llamada o WhatsApp al 092-271-227. Andá, porque la primera consulta es gratuita y te hacen un diagnóstico completo. Deja tu salud bucal en manos de profesionales. Bien, muchas gracias. Bueno, decíamos lo de Mario Vergara, que aceptó ser ministro de Economía de un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio. Está la imagen de Vergara. ¿Es continuidad en economía? No, va a haber un nuevo gobierno del Frente Amplio. Ajá. Yo lo vengo diciendo desde que empezamos la campaña interna, ¿no? Discutí muchísimo, incluso algunos compañeros míos se enojaron, porque yo no estaba de acuerdo con la consigna del cuarto gobierno del Frente, porque daba una sensación de seguir haciendo lo mismo. Y yo creo que en realidad uno cuando gobierna tiene buenos resultados, tiene resultados que no son los esperados, comete errores, y lo que debe hacer un partido de gobierno es presentar un elenco político que en definitiva cambie un conjunto de herramientas para tener otro tipo de resultados. Por eso los partidos se pueden presentar, ¿no? Porque si no, no se presentarían. Entonces, en ese sentido, además la vida nunca es destrucción de todo lo que se hizo. Se hicieron un montón de cosas buenas en el Uruguay y eso hay que mantenerlo y hay que cambiar las cosas que fueron deficientes o se hicieron mal, y ese es el compromiso, en este caso, de Mario Vergara, alguien joven que representa la renovación del Frente Amplio y que creo que está en condiciones de solvencia y de capacidad política para llevar adelante transformaciones importantes en el país. ¿Qué opina de este argumento, Gandini? Porque además, si me lo permite la producción, me gustaría repasar. Estuve mirando a aquel equipo económico que en principio había presentado Daniel Martínez. Acá está la imagen, ¿no? Voy a repasar un poquito, a ver qué cambió para que haya... Decía un tuit del ingeniero Martínez, la economía es la base de cualquier apuesta al desarrollo, por eso reunimos el equipo que nos asesorará en esta campaña para continuar construyendo soluciones. Y uno imaginaba que aquí eventualmente podía estar el futuro ministro de Economía, ¿no? Cristian Daude, estaba Pablo Ferreri, estaba Juan Belker, estaba Ana Inés Morató, Jimena Pardo, Santiago Soto, Ana Gabriela Fachola, Álvaro Ons, después habían, por ejemplo, otras figuras como Virginia Robano, Fernando Isabela, Braulio Selco, Oriana Monti, Gustavo Viñales, Gonzalo Zunino, Gioia de Melo. No estaba Vergara en esta foto. Y no, pues Vergara estaba haciendo campaña, creando su grupo político y pujando para ir al Senado de la República, ¿no? Tengo una explicación diferente. Usted tiene una explicación diferente, Conrado. Adelante. ¿Sí? A ver. La explicación es estrictamente política. El equipo que presentó en su momento el ingeniero Martínez era su equipo de la Intendencia con algún matiz agregado venido del Ministerio de Economía, como es el caso de Cristian Daude. Pero el señor Felker, otros funcionarios, el subsecretario de Economía, ¿qué pasa? Pertenecen a los grupos, ni qué decir, Santiago Soto, a todos los grupos derrotados del Frente, los socialistas no ortodoxos que no acompañan a Olesker y a Sibila, como es el caso de Soto, los, no sé, miquelinistas frustrados que acompañaron a Darío Pérez y marcharon al Espiedo, y eso es el contador Ferreri. Un lugarteniente de Danilo Astori, que ha sido enterrado de cabeza en las urnas, que es Cristian Daude. Entonces, cuando uno repasa eso no es una explicación política, es una explicación que descalifica a las personas. Yo no la acepto para nada. Estupendas personas todas. A la gente Pacha, así, tú no entendés español. No, pero no te hace bien a ti. Estoy hablando de excelentes profesionales, con que tengo amistad y aprecio, pero que están en grupos porque en todo fenecidos. Caso, hasta para descalificar hacia la gente, por lo menos abrí una lista y presentarte a elecciones. Y decime a quién representás. Revisá lo que dije y verás que no descalifiqué a nadie, sino que expliqué a los ciudadanos que nos están escuchando a qué grupos pertenecen estos distinguidos economistas. Esa es una descalificación. Gabriel, y voy contigo, Jorge. Yo lo que creo, primero, primero, yo porque me quedé con la pregunta anterior y engancho en la respuesta.
Para mí es un orgullo todos los votos que hubo para los distintos sectores frente amplistas de la ciudadanía. Creo que todos tienen la misma legitimidad. En realidad, la idea de presentar un frente amplio esquematizado en una representación de dos sectores es falso, porque entre otras cosas el sector de Mario Vergara tuvo una muy buena votación. Y expresa una renovación. Uno de los grandes desafíos que tiene el Frente Amplio en esta elección y para adelante es la renovación de los liderazgos. La está haciendo. Mario Vergara es uno de ellos. Y creo que es un excelente candidato para el Ministerio de Economía. Creo que tiene un manejo muy importante tanto de la economía como un peso específico muy importante. Y creo que este tiene que ser uno de los temas, porque no estamos eligiendo ministro del Interior, estamos eligiendo presidente de la República, estamos eligiendo gobernar un país. Y creo que Mario es una señal muy interesante que además genera muchísimo consenso entre los frente amplistas. Y para afuera del FA también. A ver, con todo respeto a la persona, Mario Vergara, y al profesional, que me parece una persona muy profesional, muy sólido, es parte del equipo económico de estos 15 años. No solo porque estuvo en el Banco Central, que es un cargo de relevancia, sino porque fue ministro. Y subsecretario. Y subsecretario. Pero cuando Lorenzo tiene que renunciar por todo el episodio de Pluna 2013, asume Mario Vergara. Y no cambió la política económica. Asumió el país con un déficit del 2.1 y se fue 2 años después con un déficit de 3.3. Es decir, es parte de todo lo que ha pasado en este país. Podrá ser otro frente amplio, podrá ser otro gobierno, pero la receta va a ser la misma. No creo que haya hecho un curso y una reflexión. Va a aplicar lo mismo que han aplicado. Y yo creo que por eso es continuidad. Bien. Un apunte del lema progresistas, que es el que lideraba Vergara, Sí. obtuvo 235.484 votos. Una votación importante, ¿no? Bien, a propósito de votos y ahora cómo se miden los pesos específicos en el sistema político, surgió un dato, claro, como estamos todos muy concentrados en esto, mañana, en estas horas la Corte Electoral proclamará formalmente a los candidatos que van al balotaje, a diputados, senadores, en fin. Y surge esta cuestión a mí me llama la atención, ¿no? Lo de los fueros de Manini. ¿De qué se ríe? Le estoy hablando de un tema serio, porque el hombre ya es senador. Por lo tanto, ¿está aforado? Bueno, es un debate jurídico que para mí empieza a partir de que lo proclamen, por lo menos. No, pero la justicia ya laudó. Por eso. Pero la justicia lauda sobre algo que no está resuelto por la justicia electoral, digamos. Claro, el en juez este caso dijo... es la El Corte tema es la que que el fiscal, proclama. el fiscal y la jueza entienden que Manini tiene fueros parlamentarios a partir del Desde el momento momento de la elección. Así decíamos, entonces tenemos una Cámara de Senadores ¿de cuántos senadores? De 60. Sería un senador impectore. Ustedes saben que la Santa Iglesia Católica, en los lugares donde es perseguido, como ocurría en la China hace 50 años, el Papa tenía el derecho a nombrar a un cardenal que no le decía a nadie y se llamaba cardenalis impectore. En este caso estamos con 30 senadores impectore, porque los tiene impectore el señor Arocena, que es el presidente de la Corte. Es curioso porque además, si llevamos el razonamiento de juez y fiscal de que es senador y fueros desde el día de la elección, a pesar de no ser proclamados, el desafuero se podría tramitar con este Senado. No habría que esperar al otro. ¿Verdad? Dijo que hasta que no se instale el nuevo Senado, no se puede levantar los fueros. Pero si es Senado, si tiene fueros ahora, sería incluso este Senado el que en algún momento, antes del 15 de febrero, podría hacerlo. Eso me parece que es una teoría un poco alejada. O sea, desde su punto de vista, debate... Jorge, desde su punto de vista no tiene fueros Manini hoy. Me parece que el juez fue por un lado que no es el que podríamos esperar razonablemente, más allá del debate jurídico. No sé qué opina mi colega, pero... ¿Pero por qué? No entiendo. Porque si no es ni siquiera proclamado, todavía no estamos proclamados, ¿cómo va a tener fueros? Claro. En realidad, bueno, además hay un elemento más importante no. que incluso es de forma en este país, particularmente para la Cámara de Senadores. Los senadores, se hace una ceremonia que es formal y los senadores tienen que jurar respeto a la Constitución para poder asumir el cargo. Y desde mi punto de vista, los fueros están relacionados al cargo, no a la persona. Entonces hoy lo que tenés es un senador electo que todavía no tiene cargo de senador,
Por tanto, no puede ser poseedor de fueros. Porque si no, lo que termina sucediendo es que le estamos trasladando algo que es de la representación política del cargo a las personas. Por eso, además, el desafuero lo tiene que votar su propia Cámara. No puede renunciar al fuero. Claro, no puede decir, no ningún quiero legislador igual. puede renunciar al fuero. Tiene que renunciar a la banca directamente. Frente a sus pares. Entonces, ¿tiene que renunciar frente a una Cámara que todavía no ha asumido? Claro. Entonces, de mi punto de vista, francamente, Manini Ríos no tiene fueros parlamentarios. Hay un principio general del derecho que la gente es... ¿Y me permitís, Conrado, una cosa? Estoy de acuerdo contigo, Pacha. No, pero permitime esto porque ahora me acordé. Tiene que ver con esto. Hay antecedentes de legisladores electos, procesados, que fueron liberados a asumir el cargo y se le quitó los fueros para que volviera. Eso me lo dijo el otro día una persona. Es que el principio... A ver, cuando el presidente de la República firma la designación de un portero, ¿está?, en el Ministerio de Economía, ese señor no es portero del Ministerio de Economía hasta que no tome posesión del cargo. Y la toma de posesión del cargo es un acto que tiene formalidades. En el caso del Senado es con solemnidad, que es una categoría superior. Por lo tanto, yo me permito decir que este fallo judicial es por lo menos curiosísimo. Bueno, yo estuve en la audiencia para adelante. Sí. Yo estuve en la audiencia y se leyó, o sea, una de las bibliotecas, porque hay 3 bibliotecas, una de las bibliotecas que amparan. Como siempre en Uruguay hay muchas bibliotecas. Bueno, esta decisión del fiscal que fue resuelta también por el juez, ¿no? Ajá, y es garantista, fue lo que se dijo en la audiencia. Que fue garantista. Bueno, muy bien, No, Viviana. yo lo que sí digo, me permitís, lo que sí hay que hacer es respetar el fallo de la justicia, ¿no? Eso está claro. eso Uno está, puede nadie discrepar lo con el dice, pero eso fallo, pero lo que hay que hacer es respetar. Acá no está. Bueno, hay una encuesta que se conoció hoy, la primera foto, dijo Equipos, y aquí está, Viviana, está planteado ahí, ¿no? Yo la tengo de memoria. 47... 42. Luis Lacalle Pou. Sí, Luis Lacalle Pou 47, allí está Daniel Martínez con un 42, en blanco o nulo 5 y 6. E indecisos 6. La primera foto. Lo interesante de la encuesta que presentó... Cortita, Connie, que nos estamos yendo. Cortita. Lo interesante es que ese número de 47 se arma con el comportamiento, resultado de la encuesta, de los votantes fundamentalmente de Manini y de Talvi, que son los que meten, digamos, mueven la aguja, que puedan hacer lo del partido de la gente, si son el 80% o el 75%, no cambia mucho. Y en el caso de Manini es cerca del 80% que optan por apoyar a la calle. Y en el caso de Talvi del 85%. De modo que, digamos, con números redondos, no hay detalle a 2 decimales, con lo cual uno está razonablemente optimista. Bien. Si reparto los 6 que quedan, 3 para cada uno, es de orejitas paradas. En cualquier momento suena la musiquita que nos tenemos que ir, la retirada. Va a sonar la retirada, Gabriel, así que dame 40 segundos. 30 segundos. 30, a ver. El documento Mi compromiso con mi país arranca diciendo tenemos el 53% de los votos. Sí. Según esta encuesta, a una semana eso ya no es así y yo creo que esto demuestra que la elección está absolutamente abierta. Bueno, vamos a cerrar nuestro sondeo no estadístico, el de todas las voces, y después le cuento algunos datitos del próximo debate que se viene. Jimena. Sí, vamos a cerrar el sondeo donde vemos la opinión de nuestro público. Hoy les preguntábamos en Twitter si tuviera que calificar al sistema político en campaña como se hace con los alumnos de una institución educativa, ¿qué nota le pondría? Un 3% lo califica como excelente, un 15% aceptable, 42% puede y debe rendir más y un 39% regular. Bien, notable. De FENAPES, ¿viste? No manda a nadie a examen. Bueno, muy bien. Empezamos el martes, terminamos el miércoles y el miércoles les estamos dando casi que la primera noticia del día, ¿no? ¿Cómo va a ser el debate? Bueno, en fin. Esta tarde, o sea, la tarde del martes a última hora, se reunieron los comandos de los candidatos para analizar una propuesta que les envió APU y los medios públicos. Esto era sabido, iba a estar así. El debate será el miércoles 13 a las 9 de la noche. Miércoles 13, 9 de la noche. En principio se habían 4 bloques de 15 minutos y un quinto bloque más libre, como en su momento además lo pidió el propio candidato Luis Lacalle Pou. Bueno, habrá exposiciones iniciales por temas, pero se buscará más fluidez en el intercambio. Bienvenido sea esto. El debate también incluye un mensaje final y mañana la Corte Electoral, o sea, debí decir hoy, la Corte Electoral está proclamando a los candidatos, allí
se terminarán de afinar los detalles. El debate es obligatorio, como se sabe. Fue una ley aprobada en septiembre, con votos en el Senado del Frente Amplio. En diputados el proyecto había sido votado por todos los partidos. Bueno, si alguien se niega a esto, por ejemplo, tiene una multa, ¿no? No se le paga, digamos, el monto por voto que estipula la ley. Finalmente habrá debate, reiteramos, será el miércoles próximo y durará 90 minutos. Vamos a conocer otros detalles. Que pasen muy bien, nos vamos a ver el martes aquí en Todas las Voces por Canal 4.